Yo he llegado a comunidades rurales donde entonces no hay un platanal, no hay una arboleda de frutales, no ves una gallina, no ves una vaca ni un puerco. Y tú dices, ¿qué están esperando? Que la alimentación de ellos sea lo que importa el país. Por dentro estoy hirviendo. Además es mucho lo que uno siente, es mucho lo que la angustia. Con el mayor de los respetos, señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, usted no está hirviendo por dentro. Usted, como decimos los cubanos, lo que está es hervido. Hirviendo por dentro está la gente en los campos cubanos que tiene que terminar su labor de CBP por las noches y empezar bien temprano en la mañana a trabajar manualmente la tierra. Hirviendo está el campesino que por las noches cuida sus cosechas y sus pocos animales del embate de los bandidos que ante la falta de todo le sirve lo mismo una guayaba que una yunta de buey. Usted no tiene derecho a estar hirviendo por dentro. Usted lo que está es hervido, frito, loco o simplemente es un desvergonzado. Usted está hervido porque su falta de carisma le impide conectar con la gente, porque accedió a sentarse en un polvorín creyendo que tenía madera de Mesías. Usted está hervido, pero igual es un desvergonzado, porque a diferencia de los campesinos cubanos, ha podido meter a su familia en el juego político cubano. Ese que le permite residir con su familia en una casa de antiguos ricos en Siboney y pasearlos también por el mundo con el poco dinero que se produce en este país y que aparentemente no alcanza para reinvertir en el campo, pero sí para llevar a todos lados a una primera dama que usted mismo no reconoce como tal y tener además de secretario y acompañante a su hijastro. Usted, más que estar hirviendo por dentro porque los campesinos están esperando por la comida que se importa, debería estar hirviendo por dentro por haber sido incapaz de eliminar las múltiples trabas que esos mismos campesinos enfrentan a diario para producir y sobrevivir. La primera de todas es que los campesinos cubanos no son dueños de nada, ni de sus tierras ni de sus animales. Los campesinos en Cuba tienen que seguir pidiendo permiso a un Estado completamente improductivo y controlador para vender sus parcelas, para vender sus animales y para comercializar sus producciones. Usted está hervido porque ha sido incapaz de reconocer que las supuestas 62 medidas salvadoras de la agricultura cubana impulsadas hace menos de 2 años por su propia administración no han sido más que otros los tantos fracasos que los cubanos hemos experimentado en 60 años de gestión del Partido Comunista. 62 medidas que no han cambiado lo más importante, el papel mediador del Estado cubano entre el campesino y el comercializador o consumidor. Las famosas 62 medidas dejaron intacto a un monstruo empresarial ineficiente como Acopio, que se abroga el derecho de definir cómo y a cuánto le comprará a los campesinos sus producciones. Producciones que muchas veces el propio Acopio deja perder en los campos. Las 62 medidas permitieron al campesino comercializar directamente sus producciones con otros actores diferentes a Acopio. Pero al mismo tiempo dejaron claro que solo podrían comercializarse los excedentes no comprometidos con esa empresa o aquellos que Acopio haya dejado abandonado en los campos cubanos. Y esa teórica comercialización libre tampoco es tal, porque la normativa vigente deja claro que para comercializar las producciones que Acopio no quisiera o no recogiera, había que contar con otro invento: los comités de contratación, órganos conformados por representantes del poder popular, las empresas estatales y las cooperativas, que en última instancia son los que definen a quiénes y cómo vender las producciones que Acopio no colecta. Usted está hervido porque quiere culpar al campesino de su desesperanza, cuando el Estado que usted representa es el que ha sido incapaz de proveérsela. Usted está hervido porque no entiende, o peor, se hace el desentendido y pone la responsabilidad ahí donde no radica el problema. El problema no está en el campo o en los campesinos, está en quien los controla, los limita y les niega los recursos. Y esa es la burocracia que usted representa. Miguel Mario, usted más que estar hervido, y por mucho que lo niegue, es un mentiroso y un manipulador, porque pretende trasladar la responsabilidad de la falta de alimentos en Cuba al campesinado, obviando que en 2023 la inversión pública pegó un salto gigantesco de casi 10.000 millones de pesos, pasando de 32.000 millones a más de 41.600 millones, en un extraordinario aumento interanual del 32%. Un aumento difícil de entender cuando la inflación interanual roza los 3 dígitos. Pero ese no es mi punto. Mi punto es que usted es un manipulador y un mentiroso porque omite el hecho de que de esos 10.000 millones, solo una pequeña parte fue destinada al impulso de la agricultura cubana. Gracias a la labor de economistas como Pedro Monreal, hoy sabemos, empleando los propios datos oficiales, que la prioridad de su gestión no ha sido el campesino o la agricultura, ha sido mantener la concentración de los recursos en actividades relacionadas con el turismo. Una industria turística que además ha demostrado tener más capacidades de las que realmente necesita.
Entre 2022 y 2023, la inversión en hoteles y restaurantes creció casi un 120%, mientras que logros de la revolución como la salud pública recibieron cantidades minúsculas o incluso el presupuesto asignado a ese sector disminuyó en un 30%. Señor Díaz-Canel, la inversión en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y alquiler, que incluye la infraestructura para el turismo, es el sector del presupuesto estatal al que más inversión su gestión dedica. Se lleva el 25% de todos los recursos y la inversión en el turismo supera más del doble de lo que se dedica a la agricultura, ganadería y silvicultura en un país hambriado. Pero claro, la culpa es del campesino, del que vive en las zonas rurales, y por eso usted hierve por dentro. Y yo le repito, usted no está hirviendo, usted está hervido, y sus interlocutores no son más que ventrílocos incapaces de cuestionar cómo puede producirse en el campo cubano si la tendencia demográfica en el país es al envejecimiento, al decrecimiento motivado por la emigración y a la concentración en centros urbanos. Sus periodistas, que no son más que propagandistas, son incapaces de preguntarle y usted de contestar por qué la gente no solo se va de Cuba, sino también del campo. Y es que se van, entre otras cosas, porque no tienen ningún motivo para permanecer allí, porque es en el campo donde siempre se ha reflejado de forma más clara la pobreza y la miseria, la misma que se ha profundizado en Cuba en los últimos años, que ha sido reflejada hasta en índices internacionales que contemplan servicios sociales teóricamente garantizados por Cuba. Entre el 2008 y el 2021, Cuba cayó del lugar 53 al 83 en el índice de desarrollo humano, lo que significó la caída más pronunciada de todos los países del mundo. Por la pobreza, por la miseria, por la falta de recursos es que la gente se va del campo. Por eso es que los que quedan esperan un milagro, porque los representantes del Estado que otrora les dijera que no se preocuparan por nada, que se lo entregaran todo y que él lo administraría, pues esos representantes son los mismos que hoy le dicen que no esperen nada de ellos porque verlos hacerlo les produce hervor interno. Pero usted es tan políticamente torpe o tan confiado que sigue creyendo que sin haber hecho nada para cambiarlo, tiene el derecho de decir sin ninguna consecuencia que la pobreza del campo cubano y su esperanza en el Estado paternalista le produce calor interior y furia. Usted definitivamente está hervido y la historia no entiende de calenturas.